Vamos ¿Qué a te hablar parece con el si doctor escuchamos, Oscar sí, Urbiola. Sí, es presidente constitucionalista? del Tribunal Constitucional. ¿Cómo está, doctor Urbiola? Mabel, Mauricio, muy buenos días. Buenos días. Doctor, Sorprendido no sé por si ha estas tenido oportunidad de revelaciones. escuchar los Mabel. audios. Bueno, no, yo he estado en una reunión virtual y no he tenido la oportunidad, y por la información que me han Sí. proporcionado, se trata de audios que revelarían algunas conversaciones privadas que han sido seguramente grabadas del presidente y el entorno más cercano del presidente. Y Si me también dan permite, la noticia entonces si me permite, le hago un breve resumen, porque por supuesto que hay preocupación en la población. Este primer audio se escucha al presidente Vizcarra coordinando con Miriam Morales, secretaria general de Palacio, con Karen Roca, que es su asistente personal, en donde supuestamente, porque estos audios tienen que también pasar un peritaje, supuestamente habría una coordinación de los descargos que tendrían que hacer ellos en el caso Richard Swing, es decir, quién debía decir qué, ¿no? Digo supuestamente y recalco. En el segundo audio escuchamos una discusión entre la secretaria del presidente, Karen Roca, y el mismo presidente, y todo gira en torno a una publicación que iba a realizar el diario El Comercio. Y esta publicación sería la del 1 de junio, en donde se señala que efectivamente Richard Swing visitó la presidencia del Consejo de Ministros, el despacho presidencial, y que la secretaria pues lo había recibido. Así tal cual salió esta información en el diario El Comercio. Y en el tercer audio ya se escucha a Karen Roca y a Richard Swing, mitad chisme en realidad, que tenemos que también separar la paja de lo que realmente es importante, de la sustancia. Y bueno, hay una serie de argumentos sobre Richard Swing diciendo que conoce personalmente al presidente de la República, etcétera. El hecho es que el presidente le dijo a todo el país que él no conocía a Richard Swing, que no tenía absolutamente nada que ver con él. Esto podría ser tomado por el Congreso de la República como argumento para presentar una vacancia o algún tipo de figura constitucional en contra del presidente. Mire, Mabel, el artículo 113 de la Constitución establece las causales de vacancia, y en el artículo 113, inciso segundo, se habla de una permanente incapacidad moral o física. Al respecto, no hay ninguna definición en jurisprudencia o en resoluciones del Congreso de la República que puedan establecer de manera típica y, por supuesto, concordar con el principio de legalidad sobre qué se puede considerar como una permanente incapacidad moral. Si, digamos, una declaración que se puede haber dado respecto a esta situación que usted menciona y que se ha dado publicidad ahora, constituye una permanente incapacidad moral, para que tipifique en todo caso la causal de vacancia que establece la Constitución. Obviamente todo esto tiene que ser materia de una investigación sobre los hechos, para primero corroborar a si eso son... me refería doctor Urbiola. Soy Mauricio Fernandini, gracias por estar con nosotros. Mauricio, ¿cómo en el está? audio Buenos días. hay tres personajes públicos, ¿no? Miriam Morales, que ya ha estado en varias investigaciones, sobre todo en la de Swing, me parece. Hay un personaje que es una asesora personal o asistente personal del presidente Vizcarra desde hace 10 años, según dice ella, Karen Roca Luque, que es despedida y se le siente muy dolida por el despido, y por ser un asistente personal maneja una información confidencial y es una fuente importantísima. Y hay un tercer personaje que creo que muchos ciudadanos ya lo conocen y tienen una idea clara de cómo es, que se llama Richard Cisneros. Estos tres personajes han hablado y la información se ha hecho pública. Estamos hablando de vacancia el día de hoy después de haber escuchado los audios sin escuchar descargo del presidente, sin que se forme una comisión investigadora, sin escuchar las versiones fuera de este contexto. ¿No le parece que es un poco precipitado hablar de vacancia? Apresurado me parece a mí, porque no solamente porque existe el principio de presunción de inocencia para todo tipo de... Me parece, de ¿no? conducta, Es lo que manda la democracia sólida. O sea, así es, por un lado. Y
por otro lado, hay que tener no solamente la consideración jurídica constitucional, sino también una consideración política. Y creo que el comportamiento de los congresistas en el ámbito congresal debe también considerar esta situación, porque la actividad política está sesgada o asignada con el principio de oportunidad. Yo creo que, de acuerdo a este principio de oportunidad, el momento que vive el país ante una situación sanitaria tan grave, la proximidad de las elecciones generales, no recomiendan generar este clima de inestabilidad política cuando se habla de una vacancia, con una anticipación que no ha permitido esclarecer los hechos. Ahora, doctor, Entonces, importante analizar con usted lo siguiente. Ayer, en conferencia de prensa, el presidente de la República le dijo al país que iba a aceptar por escrito todas las preguntas de la Comisión de Fiscalización. ¿Este gesto le hace pensar que no quiere colaborar con la Comisión de Fiscalización justo un día antes, ¿no? Entonces, yo creo que en política las casualidades no existen. Las intenciones, sí, y acá hay una intención clarísima, como usted dice, en medio de la pandemia, de generar zozobra y hasta suena como intrigante sin el debido fundamento, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar a especulaciones, sino es que vayamos a lo que la Constitución de nuestro país establece. Ayer ha habido un gesto del presidente de contesto por escrito, hoy salen estos audios. ¿Eso amerita que hablemos los periodistas de vacancia? Los periodistas y la población, Incluso, Mauricio. Mabel, Pero escuchemos al doctor Urbiola, Mabel, por favor. Sí, incluso yo ayer en el Diario El Comercio, si ustedes han leído una referencia, una declaración que hice sobre esta, digamos, actitud del presidente. Yo siempre he opinado que el presidente de la República tiene doble condición, es jefe de gobierno y jefe de Estado. Y la democracia se caracteriza por las formas y el respeto a las dignidades de cada autoridad. El artículo 117 establece un mecanismo de protección al jefe de Estado para que durante su mandato no se le perturbe en otras cosas que no sean los asuntos que están contemplados en el artículo 117, que es traición a la patria, que es impedir la reunión del Jurado Nacional de Elecciones, impedir las elecciones generales o regionales o locales, y también disolver el Congreso de manera distinta a la que contempla el artículo 134 de la Constitución. Fuera de estos casos, el presidente no solamente no puede ser procesado, obviamente todos los aspectos relacionados a un proceso, como es las declaraciones, sus intervenciones como testigos, están dentro de ese ámbito si es que hacemos una interpretación no solo literal, sino teleológica, es decir, de la finalidad que cumple ese artículo, proteger al jefe de Estado, no porque se trate del señor X o Z, sino porque es el jefe de Estado y ese artículo tiene la finalidad de garantizar que el jefe de Estado solo se dedique al manejo de la cosa pública y no a otros aspectos que pueden distraer su atención. Ese es un contexto que hay que tener en cuenta. Ahora, está bien, y también lo dije ayer, que si el señor presidente quiere esclarecer algunos asuntos, esa es una decisión que él puede tomar, y parece que ayer lo ha anunciado, de que va a contestar por escrito, en buena hora, ¿no? Obviamente sin que eso signifique que se le hayan hecho citaciones bajo algún apremio, que no corresponden por la alta dignidad de un presidente de la República, que es al mismo tiempo jefe de Estado. Sin embargo, políticamente a veces es conveniente esclarecer los hechos. Y yo entiendo, me parece que tiene que ser así, que el señor presidente tendrá que esclarecer primero la veracidad de estos audios o videos, las conversaciones y su participación en estos hechos. Ahora, por otro lado, en el Congreso de la República tendrán que tipificar bien qué cosa es permanente incapacidad moral y cuáles son los límites, los alcances de algo que no está definido. Y la ley, la Constitución y todo el ordenamiento jurídico establece que cualquier sanción debe corresponder a una infracción, ya sea penal o administrativa o constitucional, que esté debidamente tipificada. Y los parámetros de la incapacidad moral no están señalados, lamentablemente, en ninguna resolución, porque no ha habido ningún caso en el que se haya aplicado esta causal de vacancia en nuestro ordenamiento jurídico.
Muy bien, quizás si desde un principio, no sabemos todavía, se hubiese aceptado que había algún tipo de relación que el presidente ha negado, no hubiésemos llegado a este punto. Aún, por cierto, falta pasar. Primero, estos audios tienen que pasar un peritaje, tiene que haber una investigación, pero sobre todo lo que queremos es escuchar el descargo del presidente de la República, porque al fin y al cabo esto es política y lo hemos visto igualmente con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Una situación muy dura, crítica para el país y no quisiéramos llegar a esos extremos en medio de esta pandemia. Doctor Urbiola, le agradecemos muchísimo por esta explicación. No tiene por qué, Mabel. Mauricio, un saludo muy especial y ojalá que la cordura y sobre todo la serenidad prime en este caso y en todos los demás que se presentan, teniendo en consideración la situación especial que vive el país y la necesidad de estabilizar política y social y económicamente a nuestro país. Muchas gracias, doctor Urbiola, por sus comentarios y por recordarnos que tiene prevista la Constitución para los casos de inmoralidad permanente en la figura del presidente del Poder Ejecutivo, el presidente de todos los peruanos, Martín Vizcarra, que en los audios que se acaban de difundir, en principio, preliminarmente, entra en contradicciones. Según lo que hemos escuchado, conoce mucho más a Richard Swin de lo que había dicho en las conferencias de prensa. En las conferencias de prensa dijo, no lo conozco. Y ahora, según los diálogos, hay que verlos en el contexto completo, tanto Miriam como la otra asistente personal sí hablan de una relación personal con Richard Swin. Vamos a la pausa, Mabel,